Bienvenidos a una nueva clase del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de Derecho Procesal 1 veremos el tema de las resoluciones judiciales, notificaciones y otros actos procesales. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta clase de Derecho Procesal 1. Hoy vamos a avanzar con actos procesales, en particular con las resoluciones judiciales y notificaciones. Algunos de ustedes ya tienen, por supuesto, algo de experiencia y esta parte les va a parecer como muy básica, pero para los que no la tienen, por ahí está bueno que contemos un poco, ¿no? Cuando hablamos de proceso como medio para hacer efectivos ciertos derechos, ¿qué es en realidad en la práctica? Bueno, por ahora que estamos todavía con el papel, en algunas provincias sí, otras provincias no, vamos a limitarnos a hablar del expediente papel. Cada juicio, digamos, se instrumenta en un expediente, ¿sí? Que va a tener una carátula y atrás de la carátula se van agregando los escritos de las partes, la demanda en primer lugar. A esa demanda el juez responde con un tipo de proveído, ¿sí? Después se presenta otro escrito, la otra parte, el juez vuelve a responder, otro escrito más de alguna de las partes, el juez, a cada presentación que hace la parte, el juez va respondiendo, ¿sí? Y estas respuestas son las que se llaman resoluciones judiciales. Así va avanzando el proceso por las distintas etapas, ¿sí? La etapa introductoria, que es la de la demanda, contestación, reconvención si la hay, después la etapa de prueba, hasta finalizar en la sentencia, que es el modo normal de terminación del proceso. Hay otros modos de terminación, llamados por el código anormales, que ya estudiaremos, ¿sí? El desistimiento, allanamiento, caducidad, transacción, etc. El modo normal es la sentencia. Entonces, el proceso va avanzando a través de la presentación de los escritos, la incorporación de los medios de prueba y demás, a través de y con resoluciones judiciales, ¿sí? Que son actos emanados del órgano del juez, del juzgado. Estas resoluciones judiciales se dividen, hay distintos tipos, según el Código Procesal, de resoluciones. Pueden ser providencias simples, ¿sí? Que son también llamados despachos, decretos, providencias de mero trámite. Son simples, justamente son las más sencillas, son las que tienden al avance de la causa, ¿sí? No deciden nada trascendental, sino que simplemente hacen que el proceso vaya avanzando hacia el dictado de la sentencia. O sea, son sin sustanciación, es decir, que se dictan directamente ante el pedido de la parte y no es necesario fundamentarlas. Así las define el Código Procesal, pero los códigos más nuevos que han sido modificados, incluso mucho la doctrina y alguna jurisprudencia indica que cuando las providencias simples son denegatorias, es decir, cuando no hacen lugar a lo que se piden, es necesario sí fundarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una parte pide lo que fuera y el juez despacha por improcedente no al lugar, sin fundar, sin siquiera indicar un artículo entre paréntesis, bueno, la parte queda como un estado de indefensión, ¿no es cierto? Porque si lo pidió es porque pensó que era procedente. Si el juez le contesta por improcedente no al lugar, pero no le dice por qué lo considera improcedente, la parte no puede saber si realmente se equivocó, si se equivocó el juez, si es una diferencia de criterios, ¿sí? Y tampoco puede fundar el recurso correspondiente en caso de querer presentarlo para que esa resolución se modifique. La importancia de saber de las distintas resoluciones judiciales, si se trata de una providencia simple o de otro tipo de resolución, es justamente por los recursos que uno puede interponer, ¿sí? Verán que según el tipo de resolución judicial de que se trate, pueden plantearse o no distintos recursos. Por ejemplo, contra las providencias simples se puede plantear el recurso de revocatoria o reposición, no así contra las sentencias interlocutorias ni contra las sentencias definitivas. Entonces, si bien los recursos es un tema que ustedes ven mucho más adelante, es importante que vayan visualizando esto para tenerlo en cuenta y que les quede claro el tema. De hecho, ustedes van a ver que en el Código Procesal habla de providencias simples sin hacer distinción alguna, pero sin embargo existen dos tipos de providencias simples, las que causan gravamen irreparable y las que no causan gravamen irreparable. Y esto lo vemos cuando
se habla del recurso de apelación, que dice que solo son apelables las providencias simples que causan un gravamen irreparable. ¿Cuáles son las que no causan gravamen irreparable? Las que el juicio puede seguir y en todo caso eso se puede rever en la sentencia. Las que me causan un gravamen irreparable son las que afectan de algún modo mi derecho de defensa, ¿sí? Y esa afectación no va a poder ser subsanada ulteriormente. Por ejemplo, una providencia simple que no causa gravamen irreparable sería la fijación de una audiencia de conciliación, ¿sí? Porque el juicio sigue su curso, si concilian bien y si no también, ¿sí? No hay ninguna afectación de ningún derecho. Entonces, apelar la designación de una audiencia de conciliación no tiene mucho sentido. En cambio, si, por ejemplo, el juez tiene por presentado fuera de plazo la contestación de demanda, ¿no es cierto? Y ustedes consideran que se equivocó porque, no sé, contó mal los plazos o lo que fuera, ¿sí? Eso por supuesto que me afecta porque va a seguir todo el juicio teniendo por reconocidos hechos, ¿sí? Como si yo no hubiese contestado demanda. Eso no va a poder ser subsanado en forma posterior. Entonces, esa sí es una providencia simple que causa un gravamen irreparable. Entonces, resoluciones judiciales tenemos las providencias simples que causan o no causan gravamen irreparable. Después tenemos las sentencias interlocutorias, ¿sí? O interlocutorios simplemente, que son providencias que dicta el juez que resuelven alguna cuestión entre las partes, pero que no es la cuestión de fondo, ¿sí? No es el objeto en sí del juicio, sino que es alguna otra cuestión que se ha suscitado durante su tramitación. Se llaman interlocutorias porque el juez interviene como interlocus entre dos partes, ¿sí? Y se las distingue porque se las dicta el juez previa sustanciación, es decir, previo a haber escuchado a la otra parte, ¿sí? Una parte, por ejemplo, plantea incompetencia, se da traslado para que la otra parte argumente por qué el juez es o no competente y después el juez resuelve, habiendo escuchado a ambas partes. Esa interlocutoria que resuelve la cuestión de competencia del juicio no define si corresponde o no la indemnización de daños y perjuicios. Solo va a resolver esa cuestión de competencia. Entonces es una sentencia interlocutoria. Las sentencias interlocutorias tienen que estar fundadas, ¿sí? Tiene que haber un desarrollo del cual surja el razonamiento que hizo el juez y en base a qué ley o argumento o decide a favor de uno u otro. Y por supuesto va a tener imposición de costas y lo que el juez resuelva se notifica en forma personal a las partes. Después tenemos las sentencias como tipo de resolución, digamos, las sentencias homologatorias y la sentencia definitiva. Las sentencias homologatorias en sí están enunciadas como un tipo de providencia, pero en realidad son o interlocutorias o providencias simples y son aquellas que homologan o tienen presente el desistimiento, ¿sí? Tienen que ver con los modos anormales de terminación del proceso. Básicamente dan por finalizado el juicio en alguna forma porque terminan o porque se homologa el acuerdo, porque se hace lugar al desistimiento, también imponen costas. Y después llegamos a la sentencia definitiva, que es definitiva porque define la cuestión de fondo, ¿sí? No porque sea la última, porque la sentencia definitiva puede ser apelada y va a la Cámara de Apelaciones, incluso puede llegar a la Corte, ¿sí? Pero sí definitiva porque define la cuestión traída a conocimiento del juez. El juez da la solución al caso que él considera en base, o sea, tras haber valorado todos los elementos del juicio. La sentencia definitiva tiene que cumplir con ciertos requisitos que ustedes los van a ver enunciados en el Código Procesal. Por supuesto, todas las providencias, sean simples, interlocutorias o la sentencia definitiva, dicen los códigos que tienen que cumplir con ciertos requisitos como son indicación del lugar, de la fecha, estar en idioma español, tinta negra, bueno, todos esos requisitos de forma, todas han de cumplirlo. Habría que ver ahora, ¿no? Lo electrónico va avanzando y ya no se escribe en papel y el lugar y fecha los ponen directamente cuando uno firma con la firma electrónica, aparece, así que por ahí no es necesario consignarlo en la providencia.
Pero bueno, como esto es muy incipiente, habrá que ir viendo cómo cada provincia lo va desarrollando y legislando. La sentencia definitiva tiene, por supuesto, tienen que tener la firma del juez y sello aclaratorio, al igual que las provincias simples y las interlocutorias. Y la sentencia, ustedes van a ver que consta de varias partes, es autos y vistos, donde se pone la carátula del expediente, resulta, donde se cuentan las constancias del expediente de forma objetiva, y en la parte de las resultas el juez no hace valoración. Después lo que se llama los considerando, donde el juez ahí sí hace un desarrollo de da las motivaciones de por qué va a resolver lo que en definitiva resuelve, ¿sí? Y la última parte, que es la del resuelvo, donde expresa la solución al conflicto que se le planteó. En esta parte resolutiva el juez tiene que también imponer costas, no solo poner concretamente qué es lo que resuelve, sino que además va a imponer costas y regular honorarios y mandar notificar la sentencia. Esto nos lleva al tema siguiente, que es el de las notificaciones de estas resoluciones judiciales. El tema de las notificaciones está regulado en el Código Procesal y también, como les dije, ahora está incursionando mucho el tema de las notificaciones electrónicas, que ya les digo, habrá que ver en cada provincia cómo se va implementando. Con este tema de lo electrónico ustedes van a tener que estar muy atentos porque es algo nuevo, incipiente, que avanza de distinta forma en cada provincia, así que van a tener que estar muy atentos porque implica muchas modificaciones a lo que dice el código o a la tradicional que hacíamos en papel, ¿sí? El código sienta como principio general que la notificación de las resoluciones judiciales se hace ministerio ley o por nota, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es una ficción, ¿no? Se da por sentado, se presume que las partes los días martes y viernes, en algunas provincias es martes y jueves, pero bueno, esos días que se los llama días de nota, martes y viernes, por ejemplo, que la parte fue al juzgado, pidió el expediente, lo vio y se enteró de la presentación que había hecho la otra parte, de la resolución del juez, de todo lo que pasó en el expediente. Eso es una ficción. El código dice, bueno, nosotros hacemos de cuenta que los martes todo el mundo fue al juzgado y se enteró de todo lo que había pasado. A partir de ese día, entonces, lo tenemos notificado y a partir de ese día se va a contar el plazo. Por ejemplo, si tenía 5 días para hacer una presentación desde que se notificaba, bueno, lo vamos a contar desde ese martes, 5 días. Ahora, ¿qué pasa si yo fui al juzgado, efectivamente, y el expediente no estaba y no lo pude ver? Bueno, entonces tengo que pedir el libro de nota y dejo asentado que fui al juzgado y que no pude ver el expediente. Entonces, en vez de notificarme ese martes, me notifico el siguiente día de nota, que es el viernes, ¿sí? Otra vez, bueno, suponemos que el viernes vino al juzgado y vio el expediente y se enteró, y los 5 días se van a contar de ahí en más. Si el viernes el expediente tampoco está, otra vez tengo que dejar nota, es decir, vine al juzgado el viernes y el expediente no estaba, ¿sí? Si yo dejo nota martes, viernes, un martes me olvidé, dejo nota el otro viernes, ese martes que no dejé nota empieza a contar el plazo, ¿sí? Es poco común igual que el expediente no esté tanto tiempo disponible para que lo vean, ¿no? Generalmente uno deja nota 1 día, 2 días, ya después lo pudo ver al expediente y ahí entonces se notificó y empieza a correr el plazo. Entonces, por ejemplo, si el juez ordena dar traslado por 5 días de una providencia que se notifica por nota o ministerio ley y la providencia sale firmada el día 1 de julio, ¿sí? Que es un jueves, toma nota, se habla así, toma nota el viernes 2, es decir, que el viernes 2 quede notificado. 5 días, ¿cómo se va a contar? El día de la notificación no se cuenta. Sábado y domingo tampoco se cuentan porque son días hábiles. Entonces 5 días, tengo el 5, 6, 7, 8, 9. El plazo vence el 9. Ahora bien, todos los códigos, el Código de Nación dispone un plazo de gracia, que es un plazo extra que yo tengo para contestar, que son las 2 primeras horas hábiles del día hábil siguiente. Es decir, que si venció el 9, 10 y 11 son sábado y domingo, el 12, lunes 12, en las 2 primeras horas de apertura de los juzgados, yo todavía tengo tiempo para presentar el escrito
contestando y se va a tener por contestado en tiempo. ¿De dónde viene esto del plazo de las 2 primeras horas de gracia? Bueno, esto tiene que ver con que si yo doy traslado por 5 días, pero los juzgados cierran a la 1:30, 2 de la tarde, entonces no tuve los 5 días completos para contestar. Tuve 4 días y medio, ¿sí? Entonces, para subsanar esto, antes lo que se hacía, que daba lugar a muchas prácticas un poco, cuestionadas. Había escribanos o secretarios que estaban ahí tomando el café en frente de tribunales y los que no habían llegado al horario judicial iban a las 5 de la tarde y les pedían que dejen constancia que ese día, que era el 5.º día para contestar, a las 5 de la tarde, ellos les daban el escrito. Y el día siguiente el escribano tenía que ir, como daba fe de eso, de que se lo habían dado a las 5 de la tarde, y lo entregaban al juzgado. Bueno, para solucionar esto se dijo, bueno, vamos a darles este plazo de gracia, que son las 2 primeras horas del horario. Pongamos en capital, empiezan 7:30, o sea, de 7:30 a 9:30 pueden presentar los vencimientos. Que no es extender el plazo, ¿sí? Sino que son 5 días y esas 2 horas. En provincia pusieron las 4 primeras horas, provincia de Buenos Aires, las 4 primeras horas de atención al público. Y en cada provincia deberán ver, pero en todas tienen regulados este plazo de gracia. Que ahora con lo electrónico va a morir, porque cuando uno puede acceder al expediente a través de internet, del sistema que sea, la verdad es que lo puede ver a cualquier hora y puede contestar a cualquier hora. Entonces este plazo de gracia ya no va a tener sentido en el futuro. Pero por ahora sigue legislado y es importante que ustedes lo entiendan. ¿Cuál es la otra forma de notificación más importante? La notificación personal o por cédula. La personal es que va la persona en el momento, pide el expediente, lo ve y escribe en el expediente o presenta un escrito diciendo me notifico de la sentencia dictada con fecha tal. ¿Sí? Se notificó con su firma en forma personal o a través de un escrito, o en el mismo juzgado fue y le dejaron una nota en el expediente. La notificación por cédula, ¿sí? La cédula es una forma de comunicación. Es un papel también con un formulario que ustedes pueden descargar de internet, cada provincia tiene el suyo, donde se pone destinatario, fulanito de tal, remitente, los datos del juzgado, de la causa, además, y se transcribe lo que se quiere notificar. Esta cédula va a un oficial, se manda a la oficina de mandamientos y notificaciones, que depende del Poder Judicial. Un oficial de justicia va con la cédula, toca el timbre y dice usted fulanito de tal, sí, le dejo esta notificación. Y la parte firma la copia, la cédula se hace una original y una copia. La parte firma la copia y el oficial le entrega al juzgado diciendo yo fui a este domicilio, me atendió esta persona. El oficial también da fe de sus actos porque es un funcionario público. Me atendió esta persona, le dicen, lo notifiqué, le di la copia de la cédula y quedó notificado de esto tal día, tal horario. En las cédulas hay que tener cuidado porque se transcribe lo que uno quiere notificar y de esa transcripción no surge con claridad, ¿sí? Hay que acompañar copias de traslado o consignar qué es lo que uno quiere efectivamente notificar, ¿sí? Por ejemplo, quiero notificar que constituí nuevo domicilio. El despacho va a decir, tiene por constituido el nuevo domicilio, notifíquese. Pero no dice cuál es el domicilio. Entonces yo tendré que poner, se deja constancia que el nuevo domicilio es ¿sí? Cuando el juez ordena dar traslado por 5 días, de la demanda traslado por 10 días, notifíquese. En la cédula yo transcribo ese despacho, pero adjunto las copias de la demanda. Porque si no, la persona que lo recibe sabe que yo lo estoy demandando, pero no sabe ni por qué, ni por cuánta plata, ni demás, ¿sí? Entonces, la cédula esa sí o sí tiene que ir con lo que se llaman las copias de traslado. O sea, va a la cédula, copia de la cédula y las copias de traslado. En este caso, los plazos se cuentan desde el día en que la persona fue efectivamente notificada. O sea, no importa si martes o viernes. El día que recibió la cédula, ese día quedó notificada. Y de ahí contaré los 5 días, ¿sí? Entonces, si recibió la cédula el día jueves 1, se empieza a contar desde el viernes 2. El viernes ya es el primer día de los 5 que tenía, ¿sí? 2, después viene el fin de semana, 5, 6, 7, 8. Ahí vencen los 5 días, más el plazo de gracia, o sea que le vencería el 9 en las 2 primeras. Digo esto para que ustedes puedan ver la diferencia entre cómo funciona la notificación por nota y cómo funciona la notificación por cédula. Hay otras formas de notificación,
lean las del código, la verdad que no presentan muchas dificultades, ¿sí? Cuando ustedes retiran el expediente. También ahora los códigos más nuevos, algunos han incorporado que siempre que la notificación tenga que hacerse por cédula, se pueda reemplazar por carta documento o acta notarial o demás. Algunos, bueno, cada uno tiene sus limitaciones, eso pueden leerlo directamente el código, creo que no trae mayores complejidades. Y como siempre, cualquier duda, los esperamos en el foro. Los veo la próxima clase. En la clase de hoy hemos visto y desarrollado el tema resoluciones judiciales, notificaciones y actos procesales, que se encuentra comprendida en la unidad 6. Recuerden que es muy importante saber distinguir los distintos tipos de resoluciones judiciales, pues ello tiene que ver con los recursos que podemos oponer contra ellas, tema que veremos más adelante. Y en cuanto a las notificaciones, es fundamental que sepan contar los plazos y distinguir entre la notificación por cédula y la notificación Ministerio Ley.